Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Hurtado Becerra, soy estudiante de la carrera de Derecho. Este video va a consistir en hacer 3 preguntas a 2 abogados y a 3 personas naturales, amigos, familiares, etc. Bien, la primera pregunta es, si una persona que está en estado de ebriedad se le puede acusar de un delito. La segunda pregunta es, ¿qué es legítima defensa? Y la tercera pregunta es, si una persona que tiene grave perturbación de conciencia, ¿se le puede iniciar un proceso penal? Esta entrevista que realizan a los 2 abogados y a las 3 personas no es una entrevista físicamente, sino es una entrevista virtualmente, como mediante audio. ¿Por qué? Porque seguimos en época de pandemia. A la primera persona que entrevisté fue al abogado Érico Becerra Suárez, que nos va a ampliar un poco respecto a las preguntas que le mencioné antes. Una persona en estado de ebriedad puede ser acusada de un delito, ya que la normativa del Código Penal boliviano en el artículo 14 y 15 nos habla de los delitos dolosos y culposos. Los dolosos son aquellos donde el sujeto activo busca y es consciente del resultado que va a obtener de aquella acción que pretende realizar o realiza. Y en el artículo 15, dentro de los delitos culposos, el sujeto activo de la acción antijurídica no busca el resultado, no busca o no es consciente del resultado que logró esa omisión, impericia o ignorancia. No lo busca, no lo quiere, pero sí es una acción antijurídica lo que comete. El artículo 11 del Código Penal habla sobre la legítima defensa y es aquella que dice que sea propio o ajeno la agresión que se rechaza, injusta, y también que tenga que ser actual y que exista una necesidad racional para dicha defensa y que no exista una desproporción del medio que se utiliza. ¿Qué es lo que quiere decir? Te lo voy a poner en un ejemplo, ¿ya? Resulta de que una persona te ataca con un palo y vos agarrás con un machete y le haces el daño para repeler el palazo que te van a dar. Allí hay una desproporción, entonces ya deja de ser legítima defensa y se convierte en una agresión. ¿Por qué? Y se convierte en un delito doloso, ya que vos sabés el resultado de lo que estás buscando. De ahí, tercero, otra forma de decirte que cuándo deja de ser legítima defensa. Resulta que hay un individuo que es de una contextura similar a la del otro, pero resulta que uno de ellos es un luchador profesional, por decirte, uno de estos MMA, ¿ya? Y el otro lo agrede, pero resulta de que el sujeto profesional, el luchador, él es consciente del daño que puede causarle, ya que el otro es un individuo normal. Ya no es una legítima defensa, se convierte en una agresión. Entonces, para un juzgador, un juez, poder identificar y juzgar cuándo es legítima defensa es un poco complicado. Hay que saber evaluar demasiados elementos para poder determinar eso. El igual para el abogado, saber justificar cuándo es una legítima defensa se convierte en algo bastante árido y que debe ser fundamentado de manera muy precisa y concisa para que el cliente salga airoso y que se pueda demostrar que es una legítima defensa. En el hecho de que una persona perturbada mentalmente pueda ser juzgada, no. Está exenta de toda culpa. El artículo 17 del Código Penal es claro. Dice que todo individuo está exento de pena si en el momento de haber cometido esa acción él se encuentra con una perturbación mental. Entonces no se puede ser juzgado, no está exento de pena porque ese sujeto no comprende la antijuricidad de su acción. Así de simple. Si una persona está en estado de ebriedad, ¿se le puede acusar de un delito? Evidentemente que sí, ¿no ve? No porque estás borracho y cometes una violación o un accidente de tránsito, vas a ser inimputable. Puede acusársele de un delito. Claro, ponderando siempre la participación, el grado de autoría, etcétera. Entonces puede acusársele de un delito. El segundo, que es legítima defensa, está en el artículo 11 del Código Penal. Y el tercero, a una persona con grave perturbación de la conciencia, ¿se le puede iniciar un proceso penal? Se le puede iniciar un proceso penal cuando
pero dependiendo si esta perturbación de la conciencia es demostrada por informes psicológicos, psiquiátricos, etcétera, cuando son demostrables con documentación idónea, entonces se le puede iniciar un proceso penal siempre con las excluyentes del caso, ¿no ve? Entonces eso también está en los primeros artículos del Código Penal. ¿Qué quiere decir? De que si demuestras que esta perturbación de conciencia, entonces se le puede hasta realizar una suspensión condicional del proceso hasta que se recupere o hasta ver qué mejorías hay, etcétera, porque una persona pues debe atribuírsele un delito y esta persona debe estar sus 100 cabales, así como se dice. Entonces, si presenta ese tipo de perturbación de la conciencia, deberá uno de dos recuperarse, llegar a una valoración psiquiátrica, un tratamiento psiquiátrico, para luego proseguir, digamos, ¿no? Porque también eso es una situación especial, ¿no? Entonces, dependiendo del caso. La primera pregunta es, si una persona que está en estado de ebriedad se le puede acusar de un delito, ¿qué opina al respecto? Yo creo que sí, porque realmente no se debe conducir en estado de ebriedad, ¿no? Y ya sería una imprudencia hacerlo y se le debe iniciar algún tipo de proceso o algo. Entonces mi respuesta sería sí. ¿Qué opina usted? ¿Ha tenido algún caso o ha visto algún caso sobre legítima defensa? Ninguna situación de manera cercana, ¿no? Pero yo creo que si corre riesgo tu vida, pues tenés que defenderte, ¿no? Y ya presentar algún tipo de pruebas de que era realmente en defensa propia lo que sea que se haya realizado. Y la última pregunta es, si una persona que está con grave perturbación de conciencia se le puede acusar de un delito, esto generalmente a las personas que sufren de epilepsia, esquizofrenia, entre otros. Yo creo que se debe iniciar primero con una valoración psicológica para ver si la persona está apta para que se le inicie algún tipo de proceso o si por la enfermedad que pueda tener, se puede tomar, ¿no? Alguna acción al respecto. Si una persona está en estado de ebriedad, ¿se le puede acusar de un delito? Mi respuesta es sí, porque el estado de ebriedad para mí no lo exime de la culpa. ¿Qué es la legítima defensa? Para mí es la defensa frente a una agresión que actúa en defensa propia o puede ser en defensa de terceras personas, pero siempre y cuando la vida de éste esté en riesgo inminente de muerte. ¿A una persona con grave perturbación de la conciencia se le puede iniciar un proceso penal? Mi respuesta es no, porque está alterada su percepción de la realidad. Entonces esta persona no tiene la capacidad de entender las consecuencias de sus actos. Puede ser que esta persona esté con alguna enfermedad mental y no puede ser imputable. Tercera entrevista y la pregunta son la misma. Si una persona que está en estado de ebriedad se le puede acusar a un delito, ¿qué opina usted? Yo pienso que dependiendo del grado de alcohol que tenga en el cuerpo, por ejemplo, si esta persona que está en estado de ebriedad conduce y atropella a un peatón, eso sería un delito y lo pueden juzgar por un delito. Ahora, si él está conduciendo en estado de ebriedad y la policía lo sorprende conduciendo en ese estado, eso sería como una sanción porque está en contra de las leyes de tránsito conducir en estado de ebriedad. ¿Usted ha escuchado hablar sobre legítima defensa? Bueno, yo le puedo explicar en un ejemplo, lo que yo entiendo por legítima defensa. Por ejemplo, supongamos que un militar va por la calle con dinero y lo sorprenden unos delincuentes. Los delincuentes le intentan quitar su dinero y en este caso supongamos que el militar está armado, saca su arma y mata a un delincuente que trataba de quitarle su dinero. Ahora, el militar sale impune de todos los delitos que se le acusan. ¿Por qué? Porque su arma es legal y otra que los testigos vieron todos los sucesos que estaban pasando y lo que también le ayuda son las cámaras de seguridad que captaron todo el momento del asalto. Eso lo entiendo yo por legítima defensa. Si una persona que está con grave perturbación de conciencia se le puede iniciar un proceso penal? Yo pienso que no, porque esa persona no está con sus 5 sentidos y no es consciente de los actos que ellos cometen, pero tampoco no hay que dejar de lado los estudios, las pruebas que comprueben que sí existe la enfermedad.